Ok, por aquí tenemos a Harold Alba. Harold Alba. Se encuentra Presente, Harold por ahí. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Andrés Alba. Andrés Buenas Alba. noches, profesor. Presente. Buenas noches. Suño Anikama. Suño Anikama. Buenas noches. Luis Baranzuela. Luis Buenas noches, Baranzuela. profesor. Presente. Buenas noches. Diana Varera. Diana Varera. Diana Varera. Diana Varera. Saúl Barzola. Saúl Barzola. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí tenemos a Romy Cabrera. Romy Cabrera. Romy Cabrera. Yedri Cayupe. Yedri Cayupe. Yedri Cayupe. Claudia Carlos Visa. Claudia Presente, Carlos Visa. Buenas tardes. Pablo Charcahuana. Pablo Charcahuana. Leslie Delgado. Leslie Delgado. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gary Flores. Gary Flores. Presente, profesor. Presente, Buenas buenas noches. noches. Dani Leiva. Dani Leiva. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Kekni Anderson. Presente, profesor. Buenas Anderson. noches. Buenas noches. Sayuri Mueras. Sayuri Mueras. Buenas noches. Nicolás Munariz. Nicolás Munariz. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Ordóñez. Raúl Ordóñez. Raúl Ordóñez. Buenas noches. Juan Primera. Buenas Juan noches. Primera. Buenas noches. Daniel Quintana. Daniel Quintana. Daniel Quintana. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Buenas noches. Kevin Ramírez. Kevin Ramírez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Holmer Rojas. Holmer Rojas. Holmer. Buenas noches. Melanie Ruiz. Melanie Ruiz. Presente, buenas noches. Buenas noches. Diego Santillana. Diego Santillana. Diego. Buenas noches. Anthony Suxo. Anthony Suxo. Anthony Suxo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Jesús Torres. Jesús Torres. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Totora. Eduardo Totora. Eduardo Totora. Fernando Vargas. Fernando Vargas. Buenas noches. Ader Vilca. Ader Vilca. Presente, profesor. Ader. Buenas noches. Y Juan Carlos Villacrés. Juan Carlos Villacrés. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pues bien. A ver, tenemos las manos levantadas. Pablo Charcahuana. Cuéntame, Pablo. Buenas noches, profesor. ¿Podría conciliarme la asistencia, por favor? A ver, regularizado Pablo. Ader Vilca. Profesor, buenas noches. Quintana López también. Quintana López. Regularizado Quintana. Gracias. Ader Vilca. Cuéntame, Ader. ¿Qué tal? Sí, profesor, bueno, primero está en tránsito, amigos, si puede considerarlo o va a ingresar en camino, ¿no? Ese es uno. Otro punto, A ver, profesor, no te logré entender. ¿Me repites, por favor? mi compañera Remy está recién saliendo del trabajo, ya está por ingresar a clase, está con mi equipo, me comenta que está en tránsito. Ok. Bueno, de acuerdo. El día de ayer no pude empezar
porque tuve problemas también yo en mi trabajo operativo. Estuve trabajando el domingo y ayer también hasta las 2 de la mañana. No, recién me estoy desocupando y también recién estoy viajando a mi casa, ¿no? A ver, Entonces, ahí tu quería caso, tu Sí. caso es lo que me comentabas que estabas en el trabajo y pues tienes problema con la Sí. máquina y no puedes subir, me parece, uno de los informes, ¿no? Sí, profesor, eso me Ok, comentaba. Que no a también ver, estoy recién en tránsito. Escucha, profesor. en este caso me comentaste, a ver, déjame revisar lo que he estado medio liado hoy día. Me comentabas que te faltaba un informe, a ver, déjame revisar los mensajes. Sí, profesor, me falta enviar el informe de prácticas 2. De La segunda prácticas, fecha. ok, informe de Sí. prácticas, ok, a ver, déjame revisarlo rapidito. Y eso también incluye el informe de IP. A ver, informe de prácticas 2, ADER. ADER, ok, a ver, ¿crees que podrías enviar el día de hoy? Profesor, estoy viajando ahora, estaré llegando como a medianoche a mi casa. Ok, Ahí a sacaré mi otra la laptop. hora que llegues, por favor, a la hora que llegues, porque estas notas finalmente hasta mañana se va a ir cerrando, porque lo que tengo entendido ya el día jueves, pues se va a realizar la migración a Sinfo. ¿Ok? Entonces, únicamente por el tema del trabajo, pues del inconveniente que en este caso que has tenido, ¿no? Ok, así que apenas llegas, me envías o si gustas me dejas un mensaje yo mañana a primera hora para poder revisarlo, ¿de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Excelente, pues gracias, Ader. A ver, vamos por aquí con Fernando Vargas. Fernando Vargas. Profesor, ¿qué tal? Bueno, creo que no recordar que el mensaje que me envié en la mañana, por favor, que me podía responder Ah, sí, en el seminario. en tu caso sí lo tengo mapeado, ¿ok? Fernando, en tu caso sí lo tengo mapeado, inclusive acabo de entrar en los mensajes. A ver, tengo 4 mensajes. Yo una vez lo voy a revisarlo. Fernando, ya, ok. Fernando, en tu caso, pues ya lo tengo mapeado, ¿ok? No te preocupes, Gracias, el día profesor. de hoy yo lo reviso. Yo lo revisé el día de hoy. A ver, por aquí tengo de Pablo. Ok, le envío informe. Ok, por los que no había podido enviar. Ok, entiendo que Pablo, en tu caso tampoco no llegaste a subir tu informe de práctica. Sí, profesor, es correcto. Por eso le envío por mensaje nomás, por favor. Luego tenemos a Romy. Y luego a Leslie. Ok, tuve confusión. Ok. Pues nada, por esta vez lo vamos a regularizarlo, ¿ok? Por esta vez lo voy a regularizarlo. Necesito que tengan cuidado. Esta regularización lo voy a estar realizando más tarde, por favor, pero me llevo esa tarea para poder sincronizar estos informes, ¿de acuerdo? Pues bien. No sé si tienen alguna duda. Por aquí tenemos a Munariz Villanueva. Sí, profesor, tuve una equivocación y envié el informe, envié lo que era, le envié lo que era el entregable, le envié al informe de práctica 2, tuve un error. No sé si podría quitar eso para que pueda mandar el mío, el que tengo. Eh, a ver, en el curso de seminario de práctica 2 no veo tu Sí, mensaje. no mandé mensaje recién, ahorita me he dado cuenta que he entrado. No, necesito que puedas enviar mensaje porque ya no puedo cambiar las fechas. ¿Ok? Lo mando con mi informe de prácticas o un Sí. mensaje, ¿no? No, el informe de prácticas porque necesito revisar el informe como tal. Ok, profesor. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Si Sí. si en seminario mandan informe de prácticas, en revisión y calificación de cuadernos, informe, ¿ahí también lo mando? Sí, allí deberías de subirlo, pues inclusive ya el día de ayer ya se ha planificado las fechas,
¿ok? En el curso o en el cuaderno de informes, ¿no? Entonces allí deberían de ya visualizar las fechas límite que deberían de subir en cada uno de los entregables, ¿ok? Ok, profesor. Pues bien, por aquí tenemos la mano levantada de Ramírez Córdoba. Profe, lo mismo es igual que mi compañero. ¿Le puede enviar por mensaje? Por favor. Sí, a ver, aquellos que se han equivocado, ¿ok? O han tenido inconveniente, por favor, intentan enviar sus informes por el mensaje únicamente hoy, ¿ok? Porque pues mañana lo voy a tener que cerrarlo, ¿ok? Únicamente hoy para poder revisarlo más tarde. Gracias. Y por último tenemos a Leslie Delgado. Leslie Delgado. Sí, profesor. Disculpe una consulta. ¿La nota IP Sí. empresa a qué tarea corresponde? No es una tarea, es el informe de sus prácticas preprofesionales. Sí, lo que pasa es que le envié por mensaje que tuve una confusión al enviar y sí, eso lo va a actualizar al momento de revisarlo porque se lo envié por mensaje el informe. Correcto, eso es. Me parece que sí le he visto. Leslie Delgado, sí. Pero el informe debe ser de sus prácticas preprofesionales, ¿ok? De sus prácticas. ¿En el curso de revisión A o en ver, el seminario? no, estamos diciendo del curso de seminario de complementación práctica 2. Ah, ya, en el que, o sea, en el segundo informe, ¿no? Que era ambos informes de prácticas profesionales. Creo que junto, ¿no? A ver, me das un momentito, déjame abrir tu mensaje para poder sincronizarlo. A ver, por aquí tuviste confusión en el informe IP02, ¿ok? Del curso de taller. Que en este caso, a ver, lo que estás enviando, a ver, es tu informe de prácticas, correcto. ¿Ok? Lo que has enviado en el mensaje es tu informe de prácticas preprofesionales y pues esa nota es lo que debería de ir en el informe IP02, ¿ok? Así que lo reviso más tarde para poder regularizarlo. Ah, sí, disculpe, pero me refería a la nota IP empresa del curso de diseño y desarrollo de soluciones IoT. Ah, ok, es la misma nota. ¿Ok? La nota que van Ah, a ya. tener del informe de sus prácticas preprofesionales es la misma nota que se transfiere al curso de teoría, ¿no? Y es por eso que es importantísimo. Sí, me parece que algunos no presentaron y algunos han subido un informe del caso práctico que hemos realizado y por lo tanto han tenido 0,0 y la misma nota se replica al otro lado, ¿no? Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Pues bien, vamos a empezar. Ah, por aquí tenemos todavía a Ramírez Córdoba. Cuéntame, Ramírez. Ramírez Ruiz Caro. Ruiz Caro. Sí, docente. Quería saber sobre cómo ha quedado el tema del examen final para los 4 días. ¿Ha tenido De alguna de respuesta? la evaluación final, llegaron a Sí. comunicarse porque a mí finalmente no me llegaron a responder. ¿Llegaron a Mm, comunicarse? yo le envié un mensaje por WhatsApp a Richard, pero no he tenido respuesta. Y tampoco tienen respuesta. ¿Los otros compañeros llegaron a comunicarse, por favor? Sí, le envío mensaje también, profesor. ¿Y ninguno ha tenido respuesta? No, profesor. Ok. No, esto es un lío, ¿eh? Este es un lío. A ver. Nadie responde. Ok. A ver, ¿qué decisión podríamos tomar?
A ver, déjame revisar el correo electrónico que hemos enviado. Ok. Pues nada. Al parecer no nos va a responder. A ver, me dan un momento. A ver, voy a intentar llamarle nuevamente. Porque la verdad que otra solución es imposible, ¿eh? Y el último día que yo sepa, pues nos queda el día de mañana. Y pues de allí va a ser bien difícil que lo puedan regularizarlo. No responden. A ver, lo último sería a Luis Zavala.
A ver, pues bien, me logran escuchar, ¿no? Me acabo de comunicar con otro docente que también es parte de la administración de la institución y pues me ha solicitado, nos va a apoyar, ¿ok? Nos va a apoyar. Me dan unos minutitos, por favor, yo para poder compartirle toda la información relacionada al curso, las fechas que me han solicitado. Y con ello, pues para que el docente nos pueda apoyar gestionando y comunicándose con la parte administrativa. Y por muy tardar, vamos a tener la respuesta el día de mañana, ¿ok? El día de mañana, para que lo puedan regularizarlo. Así que por favor, me dan unos minutitos para poder compartirle toda la información que me acaba de solicitar. Y pues el día de mañana para que estén atentos, si nos confirma, pues para que puedan completar la evaluación correspondiente. ¿De acuerdo? Así que me dan un momentito, por favor. Está bien, docente. Muchas gracias.
Pues bien, ya acabo de compartir con el docente para que nos pueda apoyar con la gestión. ¿Ok? Esperamos que tengamos respuestas positivas con el objetivo de que puedan regularizar su evaluación. Pues bien, ahora sí vamos a continuar. A ver, voy a cerrar todas estas ventanas. Llegaron a crearse finalmente sus cuentas de GitHub. ¿Alguno le falta? Entiendo que todos ya tienen, ¿no? Pues bien, a ver, les voy a compartir la pantalla para poder iniciar. A ver, por aquí tenemos. Ahí está. Ahí está. Pues bien, antes de ello, no sé si hay alguna presentación que necesito mostrarles. Senati. Material de backend, base de datos, full stack, Senati. No, no hay nada. Pues bien, vamos a retroceder por aquí. Vamos a empezar. Vamos a iniciar a GitHub, ¿ok? Vamos a iniciar a GitHub. Pues bien, por aquí ya lo tenemos. Necesito que puedan iniciar todos, por favor. Pues vamos a empezar a revisar respecto a esta plataforma, ¿ok? Respecto a esta plataforma. Vosotros, como ya comentamos el día de ayer, pues finalmente es una de las plataformas bastante utilizadas en la actualidad y justamente nosotros para poder gestionar nuestro proyecto vamos a estar utilizando este repositorio. Para lo cual, pues obviamente necesitamos antes de iniciar cómo finalmente se organiza de manera correcta dentro de esta plataforma nuestros proyectos. ¿Ok? Pero antes de ello, vamos a echarle un vistazo a las opciones que tiene. Pues por aquí, si ustedes ingresan, lo principal que van a tener que acceder es a la parte de repositorios. ¿Ok? Repositorios. Como verán, por aquí tenemos algunos proyectos de sus compañeros, entiendo yo, de sus compañeros del semestre pasado, ¿ok? Y finalmente, pues en este apartado van a tener algunas opciones que nos va a permitir interactuar, ¿no? Van a tener opción de crear un nuevo repositorio en la parte superior para poder generar nuestro recurso para nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a estar creando posteriormente justamente en este apartado bastante similar como las mismas ventanas que hemos visto en las otras herramientas. Sin embargo, vamos por aquí, ¿ok? Aparte de que nos permita crear repositorio, GitHub nos permite también generar proyectos, ¿ok? Proyectos. Ahí está, por aquí si ustedes ingresan, este apartado de proyectos pues es bastante similar para poder trabajar en las tareas, en las asignaciones que vamos a tener que finalmente repartir a todos los integrantes del equipo. ¿Ok? Entonces, si nosotros creamos un proyecto, vamos a tener algunas plantillas de manera predeterminada para poder utilizar. ¿Ok? Y principalmente, por ejemplo, por aquí tenemos la planificación con el equipo, el Kanban, el Feature Release, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes podrían realizar una prueba. En mi caso, por ejemplo, podría seleccionar Kanban. Lo podrían cambiar un nombre para su proyecto. Por ejemplo, imaginemos que estemos trabajando, a ver, asistencia, no, podría ser transferencias interbancarias, por ejemplo.
¿ok? Proyecto de transferencias interbancarias. Por aquí lo voy a ponerlo. Proyecto de transferencias interbancarias, ¿correcto? Ahí está un nombre que posteriormente lo podrían también modificarlo, ¿no? Entonces, cuando van a tener que crearse, esta se va a crear finalmente de manera predeterminada dentro de un tablero, ¿ok? Un tablero por default que nos va a permitir finalmente pues ir organizando cada una de nuestras tareas, porque pues finalmente lo que buscamos es definir inicialmente qué tareas van a realizar los integrantes del equipo, realizar las estimaciones correspondientes de cuánto tiempo nos va a llevar pues realizar alguna configuración, gestionar algunas dependencias o implementar nuevas funcionalidades. Entonces, inicialmente lo normal es que estas tareas se define en conjunto con todo el equipo de desarrollo más pues justamente el equipo más que el equipo, sino el PO, el Product Owner, que es el dueño del proyecto, ¿ok? O del producto. Entonces, para poder definir estas tareas y finalmente priorizar, ¿qué tareas deberíamos de priorizar para poder iniciar y avanzar, ¿no? Porque, como sabrán, en la actualidad, existen dos metodologías principalmente que se trabajan, ¿ok? Por un lado es Scrum y por otro lado es Kanban, ¿ok? Dos metodologías bastante utilizadas, al menos dentro de nuestro entorno y aquí en Perú. Pues el Scrum, que considero yo, pues es una metodología ágil que ya la mayoría de las organizaciones están adaptándose. Sin embargo, pues existe muchísimo todavía por hacer para poder lograr de una manera efectiva, para poder implementar y hacer uso de estas metodologías en los proyectos, ¿no? Entonces, Scrum realmente tiene muchas cosas bastante positivas que nos permite finalmente tener entregables en tiempos bastante mínimos y lograr pues que estos entregables sean revisados de manera bastante rápida, recibir el feedback correspondiente, identificar las problemáticas que podríamos pues resolverlo de una manera anticipada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos va a permitir este tipo de metodologías, ¿no? Existe también algunos proyectos que siguen todavía trabajando con Kanban, pues lógicamente, pues tiene sus ventajas y desventajas cada una de ellas, ¿no? Pero en su mayoría, lo más probable que se van a tener que encontrar proyectos orientados a hacer uso de la metodología del Scrum. Y el Scrum, pues normalmente, pues divide tareas, luego tiene ciertas reuniones que vamos a tener que organizar con objetivos distintos, ¿ok? Uno de los objetivos, inclusive si buscamos por aquí una imagen bastante rápido para poder comentarlo, inclusive existen certificaciones, ¿ok? Certificaciones en Scrum Master. Ahí está, por aquí vamos a abrir esta imagen o por aquí esta imagen nada más, ¿ok? Pero les recomiendo que puedan revisarlo, ¿no? Ahí está. Cuando hablamos de la metodología de Scrum, pues nosotros nos vamos a encontrar con el Product Owner, lo que les comentaba, que es el dueño del producto. Por un lado, vamos a tener el Scrum Master. El Scrum Master es la persona quien nos ayuda finalmente que todo el equipo interactúe, que se comunique, o al menos cuando un integrante pues tiene alguna dificultad, pues pueda levantar la mano y pueda buscar el apoyo correspondiente. Pero su objetivo principal del Scrum Master es que todo el equipo que son partícipes de este proyecto pues tengan esa interacción, ¿ok? Que pierdan el miedo, ¿ok? Y que trabajen en equipo. Ese es el objetivo del Scrum Master, ¿ok? Un poquito fuera del proyecto,
pero con el objetivo de que todos tengan la misma visión, el mismo objetivo de tratar de pues cumplir con estos estándares de la metodología de Scrum, y pues lógicamente gracias a ello vamos a lograr tener entregables pues en tiempos óptimos, ¿no? Pues bien, entonces, ¿cómo finalmente se trabaja con esta metodología? Inicialmente, nosotros vamos a tener que definir pues una lista de tareas. A esa lista de tareas normalmente lo llamamos Product Backlog, ¿ok? Y muchísimas veces les va a hablar, ¿sabes qué? ¿Qué tareas están definidas o qué tareas deberíamos de agregar en el backlog? Entonces, cuando hacen uso del término de backlog, hacen referencia al product backlog, ¿ok? Es donde nosotros definimos tareas. ¿Qué tareas vamos a llevar a cabo en este proyecto? ¿Ok? Una vez que nosotros hemos identificado, pues obviamente va a existir tareas de configuración, tareas de codificación, tareas de gestión, tareas de análisis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muchísimas tareas. Y de acuerdo, una vez que ya tengamos este listado, y obviamente este listado se define no necesariamente el product owner solito, no. El product owner tiene una visión funcional, ¿ok? Más no técnica, sino una visión funcional. Entonces, ¿cómo se define este product backlog? Justamente con todo el equipo de desarrollo, ¿ok? Donde aquí se encuentran obviamente el LT del equipo, los ingenieros de software, el ingeniero de sistemas, el ingeniero de seguridad, seguramente también va a estar el Quality Engineer, pues para poder realizar las pruebas de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo el equipo que conforma en este proyecto, pues lógicamente tienen conocimientos en distintas áreas y pues justamente van a ser ellos que les va a permitir plantear estas tareas o estas necesidades, y el product owner pues va a ir apuntando, ¿no? Va a ir apuntando, va a ir mapeando todas las tareas que vamos a tener que trabajar. Una vez que tengamos toda la lista ya detallada, pues el product owner con toda la información que acaba de recibir gracias al apoyo del equipo, pues va a tener que planificar, ¿ok? ¿Qué tareas vamos a priorizar? ¿Ok? Porque la última palabra para poder priorizar tiene el product owner. ¿Quién es el dueño del producto? ¿Quién es la persona que nos representa y que va a tener la reunión correspondiente con las personas de la alta dirección o muy probablemente con los clientes externos? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estas tareas vamos a priorizar. Quizás de los 20 tareas que hemos detallado, pues muy probablemente 5 de ellas deberíamos de priorizar de manera inmediata en los próximos días. Entonces empezamos a priorizar, ¿no? De acuerdo, obviamente, las dependencias que se van a necesitar técnicamente, y de acuerdo a de acuerdo a esas informaciones vamos a empezar a planificar para un sprint. Normalmente las planificaciones se realizan en un sprint. Un sprint, pues lo común o la metodología, al menos lo que nos indica, es que deberíamos de trabajar durante 2 semanas. ¿Ok? Durante 2 semanas. A ver, un poquito también para que puedan... A ver, ¿dónde lo teníamos? Aquí me parece, ¿no? A ver, que cargue un poquito. Para que puedan darse una idea normalmente cómo se trabaja durante el año. Ahí está, durante el año. Con el tema de los tiempos, para poder complementar. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros durante el año sabemos muy bien que tenemos 12 meses, ¿de acuerdo? 12 meses. Lo voy a poner por aquí, 12 meses. Un año, ¿ok? Un año. A ver, por aquí lo voy a ponerlo, un año. Ups. Un año.
Y dentro de este tiempo nosotros tenemos que planificar proyectos, ¿ok? Tenemos que planificar proyectos. Y a estos 12 meses, normalmente nosotros, dentro del proyecto, pues se divide en Q, ¿ok? En Q. Seguramente muchísimas veces van a escuchar vosotros. ¿Ok? Lo voy a un poquito agrandarlo. Ahí está. De esta manera. Y estos Q representan, ahí está, durante el año en 4 Qs. ¿Qué significa? Que cada Q tiene 3 meses. ¿Ok? Cada Q tiene 3 meses. Lo voy a apuntarlo por aquí. Es importantísimo que luego revisen esta información, que seguramente se van a encontrar con este tipo de proyectos en la mayoría de las empresas. 3 meses, ¿ok? 3 meses. Y en cada Q nosotros vamos a dividir en sprint, ¿ok? En sprints. Lo voy a traerlo por aquí de esta manera. A ver, por allí yo creo. Sprints, ¿ok? Sprint. Lo voy a ponerlo así, SP. Sprint 1, ahí está. Y lo voy a cortarlo. Y dentro de estos 3 meses, normalmente lo agrupamos. A ver, el espacio me va a quedar bastante chico. Ups. A ver, ahí está. Aquí tenemos 4, 5 y 6. Pero bueno, un poquito nos faltó el espacio, ¿no? A ver si lo organizamos mejor. Ahí está. Es para que puedan tener una idea nada más. ¿Ok? Ahí está. Q1, Q2. Por aquí vamos a tener Q3. Y por aquí vamos a tener Q4. ¿Ok? Por aquí vamos a tener Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, 5 y 6. ¿Ok? Es lo normal que se organizan los tiempos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba. Como verán, durante un año nosotros dividimos en 4 Qs. ¿Ok? Y en cada Q nosotros vamos a tener el objetivo de llegar a producción con ciertos entregables. ¿Ok? Pero este Q normalmente es de 3 meses y se va a tener que dividir en sprint. Y cada sprint tiene 2 semanas. ¿Ok? 2 semanas. Ahí está. 2 semanitas, ¿ok? Lo normal es lo que se trabaja. Si sobra por allí una semana, pues ese tiempo normalmente lo gestionamos para que el equipo pues, pueda tomar el descanso o algunas vacaciones, etc. Inclusive algunos lo llaman semana cero, ¿ok? Semana cero. Y pues justamente en estos días, pues algunos al finalizar el Q, pues toman algunas vacaciones de 2, 3 días o cualquier otra revisión, pues que no impacte mucho al proyecto, ¿no? Un poquito como que para que puedan descansar o los equipos normalmente algunas, por ejemplo, si no salen de vacaciones, pues planifican para poder tener una reunión de fin de semana, un viernes, por ejemplo, para que puedan ir compartir un rato, etcétera, ¿no? Un descanso de de todos los integrantes del proyecto, ¿no? Pero lo normal es que un sprint hace referencia para 2 semanas y en estas 2 semanas nosotros tenemos el objetivo de cumplir con las tareas que tenemos asignadas. ¿Ok? Por ejemplo, si en mi caso, por ejemplo, si me asignan, ¿sabes qué? Durante estas 2 semanas tengo el objetivo de gestionar
las conexiones hacia la base de datos. ¿Ok? Imaginemos, tengo esta tarea yo para poder coordinar, solicitar, crear tickets, pues tener reuniones únicamente acerca de configurar la conexión hacia la base de datos. ¿Ok? Entonces, pues al finalizar el sprint, pues yo debería de haber logrado culminar con esta tarea. En caso no culminar, pues tendré mis sustentaciones correspondientes, el por qué, cuál ha sido las dependencias que no he podido cerrar, o muy probablemente pues existe un equipo que no llegó pues responderme, no me atendieron el ticket, no lo sé, N motivos. ¿Ok? Pero tenemos que sustentar el por qué. ¿De acuerdo? Entonces, una vez comentado, pero antes de eso, ¿tienen alguna duda, por ejemplo, en este apartado, lo que acabamos de comentar, antes de regresar a la imagen que estábamos viendo? ¿Les queda claro, por favor? Entendería que sí. Pues bien, regresamos en lo que estábamos comentando. Entonces, normalmente, pues, se planifica estas tareas para un sprint, 2 semanas, ¿ok? Y obviamente durante estas 2 semanas, todo el equipo, pues, empieza a trabajar en sus asignaciones, ¿ok? En sus asignaciones. Y una vez que se termina, pues, las asignaciones, normalmente día a día, en esta imagen, ahí está, por aquí lo tenemos. Día a día tenemos pequeñas sesiones, ¿ok? Esas sesiones lo llamamos daily. Daily que, de acuerdo a la metodología de Scrum, pues es recomendable que sea un tiempo bastante mínimo, ¿no? Lo normal que se maneja es de 15 minutos, ¿ok? Lo más recomendable, 15 minutos. ¿Cuál es el objetivo del daily? Y esta se debería de realizar a primera hora de la jornada, donde pues finalmente comunicamos a todo el equipo cuáles son las tareas que estuve avanzando el día anterior, cuáles son las tareas que tengo planificado para el día de hoy y principalmente los bloqueantes que estoy teniendo, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones que estoy enfrentándome? Necesito muy probablemente de algún apoyo, necesito quizás algún feedback de algún equipo externo que estoy necesitando, pues configurar una dependencia, pero necesito que me respondan algunas informaciones que estoy solicitando. Y pues allí el LT, quien es la persona que lidera normalmente este tipo de reuniones, debería pues ir coordinando, ¿no? ¿Sabes qué? Si tienes estas complicaciones o estos bloqueantes, necesito que te puedas apoyar con tal compañero o necesito que puedas agendar en tal horario la sesión con tales personas para poder revisarlo en conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, lo primordial es tratar de levantar la mano en caso tenemos bloqueantes o algunas dudas o dificultades durante nuestras asignaciones. ¿Con qué objetivo? Para que nos puedan apoyar, ¿ok? Para que nos puedan apoyar. Identificar estas problemáticas y no esperar, pues, al final del sprint, ¿ok? No esperar al final del sprint. Dailies, ¿ok? Casi todos los días, todos los días. Algunos proyectos se acostumbran y lo más recomendable es realizar a primera hora del día. Pero también existe algunos proyectos, pero esto ya depende mucho de los líderes de los proyectos que traen este tipo de sesiones durante la tarde, ¿ok? Cosa que no es recomendable, ¿ok? No es recomendable, pero eso ya depende del liderazgo de cada proyecto que están llevando, ¿no? Pero lo normal es que deberíamos de llevar a primera hora del día, ¿vale? Y luego también tenemos pues sesiones, ¿ok? Para poder ir revisando los entregables, ¿ok? Los entregables. Por ejemplo, en estas 2 semanas de un sprint, pues ¿qué es lo que hemos logrado finalmente como entregable? ¿Ok? Existe normalmente unas sesiones de 15 a 30 minutos donde pues se detalla si los objetivos han sido logrados, cuáles son esos bloqueantes que hemos tenido, cuáles son esas causas
que nos ha detenido para no lograr nuestros objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, un sustento correspondiente para poder visibilizar el avance del proyecto. Entonces, cada 2 semanas vamos sustentando el avance de los entregables y cosa que nos permite finalmente pues trabajar dentro del tiempo planificado y en caso que estamos teniendo dificultades o bloqueantes por N motivos que sea, pues identificar con tiempo anticipado, ¿no? Entonces, para buscar apoyos e inclusive replanificar fechas, ¿ok? Si nosotros hemos identificado que nos estamos sobrepasando en algunas pruebas o en algunas configuraciones, pues lógicamente para no comprometer las fechas con el cliente y solicitar una ampliación, ¿no? Una ampliación de fecha. ¿Sabes qué? Por N motivos, pues necesito quizás 2 semanas más o 3 semanas más o tantas horas más, porque es importantísimo, pues, evidenciar y llegar a fechas acertadas, ¿no? Con estos entregables que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, de manera resumida, la metodología Scrum es esa, ¿ok? Que en la mayoría de los proyectos se van a encontrar. Y por favor, necesito que lo puedan ir revisando. Tiene muchísimas cosas por detrás Scrum, lógicamente, cosa que les va a permitir entender cómo finalmente trabajar dentro del proyecto, ¿ok? De manera resumida, es esa. No sé si tienen alguna pregunta en este apartado. ¿Ninguna? Entiendo que no. Pues bien, entonces, dicho esto, regresamos en lo que vamos comentando. Dicho esto, ya cuando nosotros hemos realizado estas planificaciones, ahora nos enfocamos ya un poquito más a lo técnico, ¿no? A través de una herramienta, pues ir creando las tareas que hemos creado en el backlog. ¿Ok? Cómo se crea, por ejemplo, GitHub nos permite gestionar también el proyecto. Por ejemplo, por aquí podríamos decir, a ver, podríamos decir, por ejemplo, una de las tareas que es lo que estábamos comentando, configuración de la conexión. Ahí está, configuración de la conexión hacia la base de datos. ¿Ok? Ahí está. Vamos a crear. Y obviamente cada herramienta tiene algunas características y atributos que deberíamos de rellenarlo. ¿Ok? Yo voy a crearlo como blanco y por aquí podríamos detallar alguna descripción relacionada qué configuraciones necesitamos, ¿no? Muy probablemente vamos a necesitar, no lo sé, por ejemplo, ¿no? Solicitar, crear la base de datos, ¿no? La base de datos. No lo sé, por aquí, configurar el firewall, ahí está, para la base de datos. ¿Ok? Por aquí podríamos decir revisión, a ver, por aquí el tilde, ahí está, revisión del proxy, por ejemplo, si en caso la necesitamos, etcétera, ¿no? Entonces, ciertas actividades como apuntes que nosotros podríamos definir, cosa que tengamos claridad necesaria para poder llevar esta tarea. En caso nosotros tengamos alguna duda o estamos teniendo, ciertas dudas o no nos queda claro algunos conceptos que nos ha comentado durante esta definición de estas tareas, existe una reunión que normalmente se programa una vez a la semana. ¿Ok? Una vez a la semana, los lunes o los martes es lo que se programa normalmente, que se llama pues sesiones de refinamiento. ¿Ok? Dentro de estas sesiones de refinamiento es el momento preciso que vosotros deberían de levantar la mano y comentarlo. Sabes que estos conceptos no me queda claro, necesito que me puedas aclarar. Tengo estas dudas, con quiénes debería de gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, las dudas que tengas,
justamente en este tipo de reuniones deberías de comentarlo para que las personas que te están liderando o algunos compañeros que son partícipes del proyecto, pues te puedan indicar o recomendar cuáles son los caminos que deberías de seguir. ¿Ok? Entonces, muy importantísimo que las tareas que te asignen, pues tengas la claridad total para que puedas llevar, durante este sprint. Y pues en la parte inferior, pues lógicamente yo me podría asignar. ¿Ok? Yo me podría asignar la persona responsable que voy a tener que llevar esta tarea, algunas etiquetas que podríamos utilizar, qué tipo de tarea estamos realizando. En nuestro caso, por ejemplo, estamos diciendo es algo de configuración, como que la tarea está mucho más orientada para tener reuniones, para tener coordinaciones, para poder solicitar pues ciertas configuraciones o revisiones que necesitamos por detrás, configurar muy probablemente los roles, los permisos, el usuario que vamos a tener que utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas, pues vamos a ir creándonos algunas etiquetas para poder organizarlo, ¿no? Y por aquí tenemos también el tipo de issue, ¿ok? La issue, por aquí, por ejemplo, tenemos bug, feature, task. Entonces, normalmente aquí nos brinda como base, como un ejemplo básico, pues tres tipos, ¿no? Tres tipos de issue. Bug, lógicamente, no lo es. ¿Ok? El bug es para poder corregir errores. ¿Ok? Eso lo vamos a verlo posteriormente. Feature está mucho más relacionado a algo técnico, a una implementación, a una codificación de una nueva funcionalidad. ¿Ok? Pero si estamos viendo de configuración, pues lógicamente tampoco no tiene nada que ver la feature. ¿Ok? ¿Qué es lo que podría acercarse un poquito? La task. ¿Ok? Tarea. ¿Ok? Esta es una tarea a nivel configuración. Aquí yo no voy a codificar. ¿Ok? Aquí yo no voy a codificar, no voy a implementar, no voy a desplegar. Así que principalmente aquí es a nivel de configuración. Entonces, de tipo tarea, es bastante cercano. Y por último, por aquí, pues nos hace en qué proyecto se va a tener que crear, etcétera, ¿no? Y finalmente podríamos crear. ¿De acuerdo? Entonces, es así que se crea una asignación, ¿ok? Para una persona. Y lógicamente, cuando empezamos a revisar, vamos a empezar a mover de carril en carril dentro de nuestro tablero en qué etapa nos encontramos, ¿no? Y justamente durante las reuniones de las dailies que van a tener con todo el equipo durante la primera hora de la mañana, pues lógicamente les va a mostrar este tablero. ¿Ok? Este tablero les va a mostrar para que puedan revisar en qué etapa o en qué estado en qué estado se encuentra la tarea asignada. Por ejemplo, supongamos que yo el día de mañana voy a ingresar a la reunión y pues la persona que está liderando el proyecto pues va a filtrar mi nombre y va a encontrar mi asignación en la etapa de read. ¿Ok? Estoy en un proceso de revisión, de análisis, de entendimiento, de coordinación, etcétera. Entonces el sustento correspondiente pues te va a indicar, a ver, coméntame cuáles son esas actividades que estás llevando, si tienes un bloqueante o no, y cuáles son esas tareas o coordinaciones que tienes planificada para hoy, ¿no? Entonces tú lo vas a comentarlo y qué te está faltando para que puedas iniciar, ¿ok? Es lo primordial que deberías de tener la claridad completa, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para poder ya iniciar con estas configuraciones? Muy probablemente te falta una reunión de por medio, estás coordinando o estás planificando con algún compañero para que puedan revisar algunos detalles necesarios y luego recién, una vez que tengas toda la información completa, pues ahora sí empiezas ya gestionar la configuración como tal, ¿ok? Porque ya tienes toda la información requerida. Entonces empiezas con las configuraciones necesarias, pues el tiempo que te va a tomar y finalmente, pues una vez que tengas las revisiones, va a llegar la etapa de pruebas,
¿ok? La etapa de pruebas, la etapa de validación, vas a tener que evidenciar que estas configuraciones se han realizado correctamente y finalmente si todo sale exitoso, pues lógicamente vamos a pasarlo en done, ¿ok? Que la tarea finalmente se ha logrado resolver o se ha logrado completar durante estas 2 semanas. ¿Ok? Obviamente aquí tenemos un tablero bastante básico, ¿ok? Normalmente en los proyectos pues se personaliza estos tableros, qué carriles vamos a tener que utilizar y inclusive estos carriles podría variar de acuerdo al flujo y proyecto que estamos llevando, ¿no? ¿Ok? Y pues nada, les invito a que lo puedan revisarlo por favor. Por aquí van a tener, por ejemplo, un apartado para poder visualizar las tareas priorizadas, ¿ok? Por aquí van a visualizar cada una de las tareas en qué estatus se encuentran, con quiénes están a cargo o quiénes son los responsables. E inclusive lo más interesante que nos permite tener, pues, el control de tiempo, ¿no? El control de tiempo, pues justamente de todas las tareas para poder realizar el seguimiento y las estimaciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, les invito por favor revisarlo, ya que la plataforma de GitHub ya nos permite, pues, tratar de trabajar, pues, en base a estas metodologías, ¿no? ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, respecto a lo que acabamos de comentar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Pues bien. Entonces, nosotros, obviamente, yo les recomiendo si van a trabajar en sus proyectos personales, podrían hacer uso, pues, esta funcionalidad que nos trae la plataforma de GitHub. Sin embargo, a mí me gustaría con vosotros trabajar con la plataforma de Jira, ¿ok? Cosa que les va a permitir interactuar, inclusive conocer finalmente, pues cómo se compone de todas las funcionalidades que nos trae esta herramienta y que en los proyectos se van a encontrar justamente trabajando con esta plataforma Jira, ¿ok? Actualmente muchísimas empresas tan orientados, a ver, voy a retroceder. Están orientados a trabajar, pues, principalmente con esta herramienta, ¿no? Con esta herramienta, una herramienta muy robusta, pero en su espacio gratuito, pues nos permite interactuar con muchísimas características, que es bastante suficiente, pues, para tener el conocimiento completo y posteriormente empezar con proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces, por favor, necesito, si todavía no se han registrado a la cuenta de Jira, que todos de manera obligatoria puedan ingresar, ya que vamos a utilizar esta herramienta y el proyecto que van a tener que trabajar lo van a tener que gestionar mediante esta herramienta, ¿ok? Pues bien. ¿Cuál es la dinámica de esta herramienta? Normalmente, pues, creamos un espacio que representa a nuestro proyecto. ¿Ok? Que representa nuestro proyecto. Y para poder crear, ustedes se van a ubicar en la parte superior, Create Space, o crear un espacio. Y como verán, tenemos muchísimas categorías, plantillas que vamos a tener disponible para poder trabajar. Y obviamente, una de las plantillas más utilizadas es de Scrum. ¿Ok? Scrum. Pero existe también otras, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos también a Kanban, otros. Y obviamente también nos permite, pues, trabajar de acuerdo en qué rubro nos encontramos. Por ejemplo, si estamos dentro del desarrollo de software, podríamos buscar alguna plantilla dentro de marketing. Si estamos en el área de recursos humanos, en la parte de finanzas, diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos filtrar
algunas categorías de acuerdo al área donde estamos nosotros trabajando para poder crear nuestro tablero y con esta realizar los seguimientos correspondientes a nuestros proyectos. ¿De acuerdo? En nuestro caso, lógicamente, lo que nos interesa es algo relacionado al desarrollo de software, ¿ok? Y esa es Scrum, ¿ok? Scrum. Así que pulsamos en Scrum, vamos a tener pues algunas informaciones que nos indica que nos vamos a tener que crear. Vamos a introducir, por ejemplo, un nombre para nuestro espacio de trabajo, que normalmente es el nombre del proyecto que va a tener que ser. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos poner proyecto de Senati, podríamos poner, ¿ok? Proyecto de Senati, quinto semestre, ¿ok? Pero lo normal es que se asigna un espacio de nombre, por ejemplo, no lo sé, ¿no? Tienda online podría ser. Otro, por ejemplo, podría ser, un proyecto casi real. Ahí está, por ejemplo, lo que hace ratito hemos indicado, ¿no? Proyecto de transferencias interbancarias, un proyecto de asistencia remota, proyecto de contratación de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Un nombre bastante relacionado, pues, a los desarrollos que vamos a tener que llevar, ¿ok? Entonces, en este apartado vamos a tener dos opciones. Nos indica gestionar mediante el equipo o gestionar a nivel de compañía. ¿Ok? Normalmente estas plataformas, lógicamente, existe un equipo encargado de personalizar, se podría decir, personalizar algunas funcionalidades, porque Jira por detrás se puede programar, se puede crear funcionalidades y pues ir personalizando, ¿no? Entonces Jira es una plataforma muy robusta que por detrás lo gestiona un equipo completo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos indica con esta? Que si este espacio que estamos creando, pues finalmente únicamente va a ser administrado por el equipo encargado, ¿no? O muy probablemente, pues este espacio quieres crear para que pueda gestionar a nivel de compañía. Entonces, muchísimas veces nos vamos a encontrar que muchos espacios se crean a nivel de compañía. ¿Con qué objetivo? Para que el equipo encargado de esta plataforma, cuando agrega una nueva funcionalidad o agrega una personalización de, no lo sé, en la forma de trabajo de los proyectos, cuando agregan estas funcionalidades, se aplique de manera automática para todos los proyectos a nivel de compañía. ¿Ok? A nivel de compañía. Entonces, eso, pues lógicamente es más recomendable cuando estamos trabajando en proyectos y pues para poder llevar la misma estándar en todos los proyectos que son parte de la compañía, ¿no? Entonces, muchísimas veces se va a tener que crear a nivel de compañía. Pero en algunas ocasiones podrían crear también para que puedan gestionar a nivel de equipo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Si lo creamos a nivel de equipo, las nuevas características o configuraciones que van a realizar el equipo que administra esta herramienta, pues lógicamente no lo vamos a tener. ¿Ok? No lo vamos a tener esas configuraciones. Entonces, por tal motivo, es lo que normalmente, cuando están dentro de la empresa, van a crear estos espacios a nivel de compañía, ¿vale? Así que yo lo puedo dejarlo de esa manera. Y en la parte inferior tenemos una llave, un key, ¿ok? Es el código de nuestro proyecto. Cuando hablamos dentro del desarrollo realmente, cada componente debería de tener o tiene un identificador. Pero por la mala praxis, existen todavía muchísimos desarrollos que se definen únicamente el nombre del componente, más no el identificador del componente. Entonces, la problemática ¿dónde viene? Cuando nosotros generamos pues un nombre de componente bastante extenso, pues la comunicación con otros proyectos, inclusive cuando estamos resolviendo algunas incidencias
con muchísimas personas, pues la comunicación no es tan fluida, ¿ok? No es tan fluida. ¿Por qué? Porque primero no todos conocen el nombre. ¿Ok? Entonces la comunicación fluye mucho mejor por el identificador. Entonces, el identificador normalmente se va a encontrar en el mercado de 4 dígitos. ¿Ok? Normalmente de 4 dígitos. Por ejemplo, nosotros podríamos borrarlo esa y únicamente nos quedamos con estas 4 letras que va a corresponder al identificador a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Si en más adelante yo le comento a un compañero, sabes que en el proyecto PDSV necesitamos agregar un componente que nos permita ejecutar durante las madrugadas para poder descargar archivos desde el storage de Azure. ¿Ok? Entonces, con esta información, él me ha comprendido perfectamente que vamos a tener que crear un componente job dentro del proyecto de PDSV, ¿ok? Que nos permita realizar las descargas desde un storage, ¿ok? Ya está, ¿ok? Sin importar, sin hablar de proyecto de Senate quinto semestre, no lo sé, etcétera, ¿ok? Con la codificación o con el identificador del proyecto. Inclusive más adelante vamos a comentarlo. Si estamos hablando de componentes de microservicios o de librerías o de los DTOs, todos estos componentes deberían de tener un identificador. ¿Ok? Un identificador. Normalmente a nivel funcional podríamos decir, ¿sabes qué? Necesito construir un DTO para gestionar la información del cliente. Por ejemplo, el DTO que se llama Customer. ¿Ok? Del cliente. Tiene muchísimos atributos y pues finalmente con esto podríamos empezar a implementar, a utilizar en distintas librerías. Pero este DTO debería de tener un ID, un identificador que representa al objeto. ¿Ok? Entonces con ello pues es mucho más sencillo de comunicarte, inclusive revisar trazas cuando ocurre errores, etc. Tiene muchísimos beneficios de cuando trabajamos de esta manera. Así que por favor tengan siempre la buena práctica de utilizar IDs, ya sea cuando hablamos de proyectos o ya sea cuando estamos haciendo o implementando componentes. Pues bien, una vez rellenado estas informaciones le damos siguiente. Esperamos un momento. Y acaba de crearse. ¿Ok? Acaba de crearse. Realmente Jira ha avanzado muchísimo con la parte interfaz gráfica para que el usuario final pueda interactuar con ella de una manera bastante sencilla. Anteriormente, inclusive en algunas organizaciones se sigue todavía usando una versión anterior de Jira que es un poquito más distinto. ¿Ok? Más distinto. Pero pues esta interfaz gráfica es la última, la moderna, cosa que realmente hay varias cosas que ha mejorado. La forma de encontrar la información es bastante rapidísimo. Por ejemplo, anteriormente el backlog se encontraba por este lado, el timelist se encontraba por este lado, el repo peor al final estaba bastante oculto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Inclusive se ha agregado las opciones del development, la parte de codificación, etcétera, etcétera, ¿ok? Que nos permite pues finalmente ya comunicar con nuestros repositorios de código, cosa que en las versiones anteriores pues no existía. ¿Ok? Bastante interesante. Pero bien, nosotros lo que nos interesa con ustedes para poder ir interactuando en el proyecto que vamos a realizar es lo siguiente. Lo primero, el backlog, que ya comentamos qué es. ¿Qué es lo que van a realizar? Crear sus tareas. ¿Ok? Crear sus tareas. Imagínense, un equipo me parece que está haciendo para clínica, hay otro equipo que está haciendo de transporte, hay otro equipo, a ver, de una asistencia para personas que tienen dificultad. Me parece que estaban implementando un proyecto pues que les permita llegar a la clínica, pues si esta persona tiene algunas dificultades quizás en la visión
o otro tipo de dificultades, pues implementar algunas tecnologías que les permita pues comunicarse de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ustedes de manera similar pueden reutilizar el proyecto que vienen analizando, pero ahora orientando pues a desarrollar, a implementar un producto, ¿ok? Un producto orientado pues al desarrollo de software, ¿vale? Entonces, podríamos decir nosotros, ¿sabe qué? Necesito crear una plataforma de consulta o de reserva de citas. ¿Ok? Reserva de citas. Entonces, dentro de esta plataforma de reserva de citas, pues hay muchísimas cosas por detrás que vamos a tener que trabajar. Y para ello, pues es importantísimo que puedan definir sus requerimientos funcionales, definir sus requerimientos no funcionales y en base a esto, para que puedan definir pues las tareas que van a realizar. Imagínense, la primera tarea va a ser, por ejemplo, configuración, ¿ok? Configuración del proyecto, ¿ok? Del proyecto inicial. Esa es la tarea inicial para uno de los compañeros. Otro podría ser, por ejemplo, análisis de los requerimientos, ¿ok? Análisis de los requerimientos. Y dentro de ese análisis, pues lógicamente va a estar los funcionales, no funcionales, las reglas que van a tener que definirlo, etcétera, etcétera. Otro podría ser otra tarea, por ejemplo, realizar el diseño de, elaborar sería, más que realizar, elaborar el diseño técnico, por ejemplo. El diseño técnico. Ups. Ahí está. El diseño técnico. ¿Ok? Etcétera. Entonces, de esta manera, ustedes van a ir planteando las tareas que van a tener. Y normalmente, dentro de estas tareas se tiene subtareas. ¿Ok? Estas son tareas un poco genéricas. ¿Ok? Entonces, cuando yo te hablo configuración de proyecto, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? La primera duda, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que pueda crear el proyecto? ¿Quieres que suba el proyecto al repositorio? ¿Qué es lo que necesitas que haga? Entonces, todas esas tareas mucho más específicas lo vamos a tener que, voy a abrirlo en otra ventanita, vamos a tener que definir dentro de estas tareas, pero como subtarea. Crear subtask, ¿ok? Create subtask. En caso lo tienen configurado en español, les va a decir crear subtarea, ¿ok? Le dan crear subtask y pues justamente aquí ya tienen que definir pues tareas mucho más específicas. Configuración del proyecto, pues podría ser crear el proyecto, ¿ok? Crear el proyecto en, por ejemplo, en .NET, podría ser. Ya está. Luego, ¿qué es lo que podría ser en la siguiente tarea? Podría ser, no lo sé, publicar o configurar. Lo voy a poner, publicar en repositorio de GitHub. ¿Ok? Son tareas que quedan ya muchísimo específicos. ¿Sabes qué es lo que vas a realizar? ¿Ok? Etcétera. Y pues lógicamente lo van asignando a cada persona. Sabes que por aquí la persona A lo va a realizarlo, por aquí la persona B se va a encargar de publicarlo y así. ¿Ok? Y de la misma manera con las otras tareas, ¿no? Con las otras tareas, que por ejemplo por aquí tenemos análisis de requerimientos. Por ejemplo, si gustan de elaborar diseños técnicos, lo voy a abrir en otra pestañita, de la misma manera, ¿no? Crear subtasks y podrían decir, ¿qué necesito para poder elaborar el diseño técnico? Inicialmente, pues revisar, por ejemplo, podría ser, ¿no? Revisar la estructura o la información, ahí está, la información necesaria para el diseño técnico. Ahí está,
¿Ok? Una tarea bastante específica. ¿Qué es lo que vas a hacer dentro de esta tarea? Pues lo más probable es que vas a revisar la documentación, qué informaciones necesitamos documentar, cómo está estructurado. ¿Ok? Entonces, primero revisar, documentarte, qué es lo que necesitas. Y posteriormente, lógicamente, vas a realizar muy probablemente dentro de este diseño técnico, pues elaborar o diseñar, ¿ok? Diseñar, diseñar el diagrama técnico, ¿ok? El diagrama técnico o el diagrama de componentes. Ahí está, el diagrama técnico. Muy probablemente vas a tener que describir, ¿ok? Describir los flujos, los flujos de, ahí está, por ejemplo, imaginamos del módulo de ventas, por ejemplo, del módulo de ventas, a ver, del módulo de ventas, ¿ok? Luego vas a tener otra tarea muy probablemente, analizar, ¿ok? Analizar y definir la volumetría esperada, ¿ok? Volumetría esperada, etcétera, ¿ok? Entonces, como verán, pues tareas mucho más específicas y posteriormente se van asignando, ¿no? Se van asignando, pues cada uno de los integrantes del equipo para que puedan llevar a cabo. Y obviamente cuando van a tener que, no lo sé, ingresar en uno de ellos, ¿no? Ingresar. Imaginemos pues a la persona, ahí está, hemos asignado la tarea y la persona pues va a ingresar en su subtarea y pues va a encontrar, obviamente, es recomendable siempre agregar una pequeña descripción, qué es lo que finalmente vamos a realizar dentro de esta tarea, ¿no? Para tener la claridad puntualmente. ¿Ok? Entonces aquí lo agregan una pequeña descripción, pues por aquí, si en algún momento si se encuentran con algunos enlaces de por medio, no es obligatorio, es opcional para que lo puedan ir documentando, ¿no? Y justamente en este momento es lo que nosotros vamos a iniciar la tarea. ¿Ok? Pero antes de iniciar la tarea, yo quiero regresar un poquito más atrás para poder comentarles un punto muy importantísimo. Por ejemplo, nosotros inicialmente todas estas tres tareas, pues nosotros tenemos definido en el backlog. ¿Ok? Tenemos definido en el backlog. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a realizar? Normalmente en la etapa de, pues junto con el Product Owner, van a priorizar qué actividades, qué tareas vamos a llevar en este sprint. Imaginemos, en este sprint necesito realizar la configuración del proyecto y realizar el análisis. Más que configuración del proyecto, yo creo, primero deberíamos de empezar con el análisis, luego elaborar el diseño técnico. ¿Ok? Una vez que tengamos toda la documentación funcional, cómo va a funcionar el sistema, pues arrancamos con la configuración del proyecto, ¿ok? Entonces, nosotros en conjunto en esta sesión, pues hemos planificado que se va a tener que trabajar en estas dos tareas inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar el Scrum Master o el Product Owner? Iniciar el sprint. ¿Ok? Tenemos un botoncito en el lado derecho, Start Sprint. Entonces, cuando dan a clic, Start Sprint, pues por aquí tienen la posibilidad para que puedan cambiar el nombre del sprint. ¿Ok? Normalmente, como les comentaba, es de 2 semanas, pero tienen la posibilidad para que puedan personalizar o inclusive trabajar en más semanas, pero en lo común o lo más frecuentemente se va a tener que trabajar dentro de las 2 semanas. La fecha de inicio del sprint y la fecha de finalización del sprint que va a tener. Y aquí pues un comentario adicional y que podrían necesitar. Y luego damos iniciar sprint. Y cuando damos iniciar sprint, como verán, tenemos ya las tareas en este apartado, ¿no? Tenemos las tareas,
para que podamos empezar a trabajar correspondientemente a la tarea de elaborar diseño técnico con sus respectivas subtareas. Y por aquí también tenemos la tarea que corresponde de análisis de los requerimientos, ¿no? Entonces, como verán, vamos a poder visualizar en nuestro tablero, en el sprint activo actual, pues las tareas que vamos a tener que trabajar durante estas 2 semanas. Y cuando la persona, ahora regresamos por este lado, cuando la persona va a tener que empezar a realizar normalmente, por ejemplo, este tablero ahora mismo estamos viendo solamente 3 carriles, ¿ok? To do, donde se está pues las tareas que todavía no hemos iniciado. Tenemos pues un carril de progress cuando la tarea está ya en progreso y la tarea cuando ya se ha finalizado, ¿ok? Done. Pero normalmente en un tablero de Scrum nos vamos a encontrar con algunos adicionales más. No sé si por aquí podríamos modificar el tablero. No sé si me permite modificar el tablero. A ver, por aquí no visualizo la opción que me permita modificar el tablero, iniciar, editar sprint, expandir, no. Pero lo normal es que vamos a tener una opción para poder modificar este tablero. A ver si por aquí, mírale, me parece que es algo directo ya en esta pestaña. A ver, déjame, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que falta? To do in progress. Por ejemplo, análisis lo voy a poner, a ver si me crea. ¿Dónde me lo ha creado? Ahí está. Por aquí me lo ha creado. ¿Ok? A ver, pero necesito desplazarlo. No me permite desplazarlo. Ahí está. Mover al lado izquierdo. Ahí está. To do. Luego viene el análisis. ¿Ok? Como una primera etapa de análisis. Luego, pues, progreso. Pero también nos está faltando, por ejemplo, otro, el bloque, por ejemplo, ¿no? Ahí está, por aquí. Ahí está, bloqueado. ¿Ok? Normalmente se van a encontrar con estos carriles. To do, tareas abiertas, tarea que todavía no hemos iniciado. El carril de análisis es cuando ya estamos en una etapa de entendimiento, de definición de información, recopilación de información, reuniones o coordinaciones para poder llevar a cabo esta tarea. Posteriormente, cuando ya vamos a trabajar realmente en la tarea y por N motivos que sea, ¿ok? Por alguna dependencia que estamos esperando, pues lógicamente nosotros vamos a tener la posibilidad de cambiar al carril de bloqueado. ¿Ok? Bloqueado, ¿por qué? Porque esta tarea no podemos continuar porque dependemos de otra persona, dependemos de alguna configuración que no directamente depende de mí. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de situaciones es importantísimo que puedan mover si esta tarea ya no puedo trabajar y dependo de otra persona, pues lo agregan o lo mueven al carril del bloqueado y agregan un sustento, el por qué. ¿Ok? ¿Por qué está bloqueado? ¿Con qué objetivo? Para que no te contabilicen el tiempo, porque de manera automática, desde el momento que te asignaron y que inició el sprint, pues el tiempo empieza a correr. ¿Ok? El tiempo empieza a correr y obviamente estos tiempos al final te van a medir. ¿En cuánto tiempo, en qué momento estuviste en análisis? ¿Cuánto tiempo te ha tomado pues en este carril? ¿Cuánto tiempo estuviste en progress? ¿En qué momento lo pasaste la tarea a bloqueado? ¿Ok? Y por ese motivo es necesario agregar el sustento, ¿ok? Para que te contabilicen. Si el compañero o el equipo externo no te responde 3 días, pues lógicamente eso no es culpa tuya, ¿ok? No es culpa tuya. Tú ya reportaste, tú ya enviaste muy probablemente el correo y ya elevaste el caso a los líderes y la tarea sigue bloqueada y por lo tanto no te va a afectar en tus asignaciones y obviamente en las métricas que van a tener que sacar durante los finales de los Q, ¿no?
¿Ok? Y obviamente finalmente, pues si todo terminó correctamente, pues lo vas a moverlo al final. ¿Ok? Es algunos carriles bastante básicos que normalmente nos encontramos en algunos proyectos, pero en otros proyectos tenemos mucho más carriles de acuerdo a la complejidad que tenga estos, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando van a empezar a trabajarlo, pues por aquí tienen la opción para poder iniciar la parte del análisis, ¿ok? La parte del análisis y empiezan a trabajar, ¿ok? ¿Qué es lo que normalmente realizamos durante estas etapas? Pues ingresamos en la opción de comentarios cuando necesitamos, pues, solicitar. Por ejemplo, se solicita, ¿ok? Se solicita solicita la creación de usuario. Ah, no, estamos en una tarea de diseñar diagrama técnico, ¿no? A ver, me estoy confundiendo con de base de datos. En diseño de diagrama técnico, por ejemplo, ¿qué es lo que podríamos decir? Eh, Podríamos decir reunión, a ver, el tilde, reunión replanificada para la próxima semana por la disponibilidad del equipo de seguridad. ¿Ok? Ya está. Y lo guardas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas? Este tipo de sustentos es importantísimo porque las personas que te van a dar seguimiento, normalmente que es el LT, ¿ok? Pues cuando van a ingresar en las tareas que tú estás llevando, pues lo van a encontrar este tipo de comentarios y se van a informar bastante rápido sin la necesidad de llamarte o escribirte. ¿Ok? Entonces, y pues finalmente, pues aquí en el dato histórico van a tener que visualizar en qué momento iniciaste, cuándo lo moviste, cuándo pasaste a la siguiente etapa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Toda la información te van a dar el seguimiento. Y por otro lado, el más importante, el workload. ¿Ok? Aquí en Perú es muy poco usado, ¿ok? Ya diría ya, inclusive en todos los proyectos que he llevado aquí dentro de Perú, pues no le he visto darle mucho uso a esta opción del workload, ¿ok? Pero si van a tener la oportunidad de trabajar directamente con algunos proyectos de allá de Europa, pues ahí sí la hacen uso muchísimo, ¿ok? Muchísimo porque el control de las tareas, ellos te controlan por cada minuto que pasa, por cada hora que pasa. ¿Ok? Las tareas te solicitan planificar cuánto tiempo te vas a demorar, las reuniones, cuánto tiempo lo vas a tener, etcétera. ¿Ok? Eso es ya por la cultura misma, ¿no? Existen tareas que tú vas a tener que planificar 7 horas y dentro de las 7 horas deberías de cumplir. Hay tareas que vas a realizar en hora y media y dentro de las horas y media deberías de cumplirlo. ¿Ok? Y justamente, pues, esta opción pues nos permite ir registrando todos estos tiempos. Ok, por ejemplo, imaginemos que el día de hoy yo estuve trabajando en el diseño de diagrama técnico y cuánto es el tiempo que yo he invertido en esta tarea. Muy probablemente, sabes que normalmente cuando estamos trabajando, pues tenemos más de 2 o 3 tareas asignadas para poder llevar a cabo de manera en paralelo. ¿Ok? Entonces, no vas a tener una única tarea, sino que vas a tener muy probablemente inclusive más de 2 o 3, 4 tareas en paralelo para que puedas llevar. Obviamente va a depender mucho del perfil que tienes dentro del equipo, ¿no? Entonces, podría ser que sabes que para poder realizar el diseño de diagrama técnico el día de hoy únicamente he ocupado, por ejemplo, 3 horas. ¿Ok? 3 horitas. Por aquí lo pongo. Ups. Esto lo voy a... Ahí está. 3 horas. ¿Ok? 3 horas. Yo he ocupado únicamente 3 horas. ¿Ok? Y por aquí lo indico un comentario en estas 3 horas, ¿qué es lo que he realizado? ¿Ok? ¿Qué es lo que he realizado? Notas. ¿Ok? Notas de mis actividades. Entonces con ello, cuando yo lo voy a guardarlo, va a quedar un registro de la tarea
de las 3 horas que le he dedicado a esta tarea, ¿ok? Y con ello, pues ya, como les comentaba, el LT normalmente va a ingresar, a hacer las revisiones, a hacer los seguimientos correspondientes y pues van a identificar cuál es el motivo o qué actividades has realizado para que te puedas demorar 3 horas. ¿Por qué? Porque los costos al momento que te pagan cuando tú trabajas para los proyectos de allá, te pagan por cantidad de horas que tú trabajas. ¿Ok? Por la cantidad de horas que tú trabajas. Pues lógicamente cada hora, por ese motivo te controlan, ¿no? Cada minuto que pasa, las horas que pasan y tienen que ser sustentadas. Si tienes esta tarea planificada para 5 horas y por N motivos te demoraste 2 horas adicionales, culminaste dentro de las 7 horas, pues lógicamente tienes que sustentarlo. ¿Cuáles fueron los motivos de esas 2 horas adicionales? ¿Ok? Entonces, y al final te van a tener que contabilizar. Existe una herramienta, un plugin dentro de Jira, que ahora mismo no la tenemos porque todo es nuevo. Existe una herramienta, un plugin que te saca un reporte correspondiente de todas las actividades, de cuántas horas dedicadas durante el día. Y con ello, lógicamente, te identifican si realmente eres productivo, no eres productivo, en qué tipo de tareas te estás consumiendo muchas horas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para que te puedan identificar y con ello quizás muy probablemente puedas recibir feedback. Por otro lado, capacitaciones, por ejemplo, si en caso han identificado que en la etapa de desarrollo que inicialmente planificaste 32 horas y te has demorado 64 horas, pues lógicamente necesitas apoyo dentro de esa área. Entonces te van a buscar, te van a comentar qué es lo que necesitas, cuáles son esas dificultades que te has encontrado y de acuerdo a ello, pues muy probablemente inclusive te asignen cursos, te asignen apoyos o en las próximas tareas, pues te asignen una persona de apoyo para que puedas tener esa libertad, para que puedas consultarle, apoyarte, para que puedas llevar a cabo y cumplir con las fechas y horas estimadas. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, muchas cosas bastante interesantes nos trae esta herramienta y nos mide al 100%, ¿ok? Al 100%. Cada minuto invertido, pues lo van a saber. Y de acuerdo a ello, te van a clasificar si eres productivo o no eres productivo dentro de este proyecto. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro, por favor? Pues obviamente estamos revisando de manera genérica. Les recomiendo que lo puedan revisarlo a más detalle. Pero lo más importante es que necesito que puedan trabajar pues con esta herramienta en los proyectos. ¿Ok? Lo vamos a realizar como ejemplo cuando empezamos a desarrollarla y cómo llevar poco a poco, ¿no? Obviamente vamos a ver lo básico y posteriormente ustedes pueden llevar algún curso, cómo realizar las planificaciones de las horas, etcétera, ¿no? Y las otras opciones que nos brinda la propia herramienta, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues bien, entendería que pues todo claro. Así que vamos a retroceder por este lado. Ups. A ver, esta opción lo voy a retirarlo. Pues bien. A ver, ahora a lo siguiente. Antes de empezar. Vosotros han escuchado, a ver, pero antes de ello, ¿qué hora estamos? 8:45. ¿Tienen tiempo todavía 10 minutos o 15 minutitos? ¿O tienen otra clase? Ingeniero, por mi parte, normal, ¿eh? Porque sí bueno, al menos en mi caso sí me está pareciendo muy importante y interesante. A ver, 10 minutitos, ¿les parece? He ingresado tarde, Dale, pero profe, dale. me gustaría. Ok, Sí, mira, profesor. necesito un poquito conversar para que el día de mañana empecemos con la parte del Git.
¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Git, en esta parte o en este apartado, nos vamos a encontrar con distintos conceptos. Conceptos que me gustaría quizás apuntarlo, a ver, ¿dónde está nuestra diagrama? Por este ladito quizás. Conceptos que es muy relevante de GitOps. Ahí está, GitOps. Ustedes se van a encontrar con conceptos de GitFlow. ¿Ok? Y más adelante, no quiero complicarlo por el momento, primero orientamos en las categorías de algo relacionado a los Gits, ¿ok? Más adelante quizás hablemos un poquito de SecOps, DevSecOps, de los DevOps, etcétera, ¿ok? En qué momento utilizamos, cuáles son las funcionalidades o funciones que deberíamos de realizar cuando estamos en este tipo de etapas, ¿de acuerdo? Entonces, GitOps. ¿Ok? Un término muy utilizado, principalmente durante la automatización de nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces, dentro de GitOps, no necesariamente trabajamos con los comandos Git, sino que nos vamos a encontrar con otras herramientas adicionales. Y una de las herramientas muy potentes en la actualidad es el Terraform. ¿Ok? Lo apunto por acá, por favor. No vamos a ver esos temas, pero me gustaría que puedan ir revisando. ¿Ok? Terraform. ¿Ok? Una tecnología que nos permite definir la infraestructura, pero a nivel de código. ¿Qué significa? Cuando nosotros implementamos Terraform dentro de GitHub, pues nos vamos a realizar muchísimas configuraciones a nivel de código, donde vamos a indicar que nuestro servidor cuánto de memoria podría tomar, cuánto de disco podría utilizar, cuáles son las redes que va a utilizar, qué configuraciones firewall podríamos realizar, cuál es el motor de base de datos donde podríamos conectarnos, etcétera, etcétera. Cuántos nodos podríamos publicar o desplegar, etcétera. Pero todo en código. ¿Qué es lo que nos facilita esta? Cuando nosotros desarrollamos, implementamos, estamos listos, ¿ok? Para poder desplegar, pues esta herramienta, pues lo va a realizar, va a crear todos los recursos de manera dinámica. ¿Ok? Sin la necesidad de que una persona pues vaya, crea el servidor, pueda asignarle su memoria, pueda asignarle su... No, olvídate, ¿ok? Olvídate. Que aquí el único trabajo que deberías de tener como ingeniero es implementar la funcionalidad y al subir tu código, pues toda esta herramienta de Terraform lo va a crear todos los recursos necesarios de manera dinámica, automática. ¿Y qué es lo que nos facilita realmente trabajar de esta manera? No depender del equipo de arquitectura. Nosotros mismos evaluar la capacidad de los recursos que vamos a tener que utilizar. ¿Ok? Cada microservicio, por ejemplo, normalmente lo común nos vamos a encontrar que utilizan 300 megabytes de memoria, algunas de 500, algunas de 600, pero nosotros lo controlamos cuánto es la capacidad que vamos a tener que utilizar de nuestros recursos. Y de acuerdo que vamos a tener que definir en nuestro código, pues se crean todos los recursos que están por detrás, ¿vale? Entonces, Terraform, que normalmente podríamos realizar estas configuraciones en formatos de JSON o en formatos de YAML, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y obviamente para poder lograr este tipo de despliegue también es necesario trabajar con herramientas, por ejemplo, como Flux, pero también actualmente muchísimos proyectos hacen uso de Jenkins. Les recomiendo, por favor, desde ahora ya que puedan ir revisando Jenkins, ¿ok? Jenkins. Jenkins, una herramienta muy utilizada casi en todos los proyectos me he encontrado, pues nos da esa posibilidad de automatizar los despliegues, realizar distintos análisis por etapas. ¿Ok? Y justamente de ahí viene su nombre, los pipelines, porque nos permite configurar de una manera sencilla
y inclusive crear de manera manual, ¿no? Nuestros propios jobs y estas pues para poder utilizar en los despliegues y en las tareas automatizadas, ¿ok? Y por otro lado también les sugiero que puedan revisar bastante relacionado, aunque no tan relacionado con Git, pero les va a interesar utilizar Grafana, ¿ok? Grafana, que finalmente todos estos despliegues que están realizando, pues para que puedan aplicar el monitoreo correspondiente a través de Grafana, ¿ok? Pero lo más importante, ¿ok? Lo más importante, GitOps necesito que se queden, que es una práctica orientada en la automatización para poder desplegar y gestionar la parte de infraestructura. ¿Ok? La parte de infraestructura. Y por otro lado, Git Flow. ¿Ok? Git Flow. Muchísimas veces me he encontrado con algunos compañeros inclusive confundir este concepto. ¿Ok? Git Flow realmente no es una metodología, tampoco es algo técnico o es algo relacionado a una determinada tecnología, sino que GitFlow está mucho más orientada a las buenas prácticas, a una estrategia. ¿Pero para qué? Para poder gestionar ramas, ¿ok? Para gestionar ramas. Y obviamente, gracias a esta estrategia ya establecida, pues nosotros podríamos ser partícipe en cualquier proyecto, sin importar si estamos hablando de un proyecto pequeño, intermedio o grande, pues nosotros vamos a tener el mismo concepto todos los ingenieros. ¿Ok? El mismo concepto, ya sea que trabajas aquí en Perú, ya sea que estás en Lima o en otra provincia, o inclusive proyectos que están en el exterior, pues van a utilizar el mismo concepto, ¿ok? La misma práctica. Entonces, eso es lo que nos facilita realmente a nosotros adaptarnos y trabajar con cualquier proyecto, pues orientado a estas estrategias de Git Flow, ¿ok? Entonces, Git Flow, a ver, por aquí lo apunto, principalmente para gestionar ramas, ¿ok? Gestionar ramas. Y nosotros, a ver, nosotros necesito que por favor para mañana vayan revisando, no, mañana no, mañana es miércoles, ¿no? Para el día jueves, ¿ok? Para el día jueves, necesito que vayan revisando las distintas ramas que existe, ¿ok? Como una buena práctica en los proyectos. Pero ya les apunto por aquí, existe una rama main, existe una rama develop, existe una rama feature, a ver, feature, existe una rama release, ¿ok? Existe otra rama de hotfix y existe otra rama de badfix, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Principalmente estas ramas. Ahora, ¿cómo se utiliza, cómo se comporta o cuál es la comunicación que tienen todas estas ramas y cuándo deberíamos de utilizar en nuestros proyectos? Lo vamos a verlo con vosotros, ¿ok? Pero necesito que vayan revisando un poquito para que tengan ese concepto. Pues obviamente no tengo ninguna diapositiva de por medio para compartirles, pero al menos que tengan ya los conceptos, se les va a hacer muchísimo sencillo cómo finalmente estas ramas interactúan, cuándo deberíamos de utilizarlo. Inclusive existe pues el control de versiones, ¿ok? El control de versiones que también lo vamos a verlo con ustedes, X, Y, Z, ¿ok? Entonces, es importantísimo que estos conceptos lo tengan clarísimo, pues para poder finalmente tener la claridad completa de cómo funciona el Git Flow. ¿Ok? Entonces, como verán, para la próxima, por favor, me vienen un poquito leyendo estos conceptos
cosa que se nos va a hacer sencillo cómo manejar y cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? Pues bien, no les quiero quitar muchísimo tiempo. El día jueves continuamos. Vamos a empezar ya con la configuración de nuestro Git de manera local, crear nuestros repositorios. Inicialmente vamos a interactuar mediante línea de comandos, distintos comandos que nos permite gestionar un proyecto, pero posteriormente luego les voy a indicar cómo utilizar pues mediante una interfaz gráfica, ¿no? Que les va a hacer muchísimo sencillo inclusive y para que puedan trabajar bastante bien en los proyectos que se les va a asignar. ¿De acuerdo? Pues bien, no sé si tienen alguna duda, por favor. A ver, ¿tienen alguna duda? Me parece que ninguna. Pues bien, lo dejamos en este apartado. El día jueves nos volvemos a encontrar. Necesito que por favor estos conceptos que estamos viendo lo vayan revisando. ¿Ok? Lo vayan revisando y pues obviamente hay muchas cosas que tenemos que hablar todavía y a medida que vamos avanzando pues lo bueno sería que vayan revisando para que tengan también un poquito de los conceptos, ¿no? Una vez que entiendan la parte conceptual, la parte técnica es bastante rápido, ¿ok? Bastante rápido. Pues bien, que tengan buenas noches, nos quedamos aquí y el día jueves nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Profesor, antes de que se vaya.